Segunda de Reyes 6, versículo 8 hasta el 15 vamos a leer. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Sigamos, por favor. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Continuemos. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Sigamos. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Es del rey de Israel, perdón. Sigamos. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Continuemos. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Continuemos. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Muchas gracias. En esta noche te voy a invitar a que cierres un momentito ahí tus ojos, y te voy a invitar a que empieces a recordar todas las veces que pasaste por una tribulación, que pasaste por una necesidad, que pasaste por una enfermedad, o tal vez lo estás haciendo en este momento. ¿Y cuántas veces te preguntaste: ¿y ahora qué haré? ¿Qué hago? Este siervo le dijo a su maestro, a su señor: ah, señor mío, ¿y ahora qué haremos? Estamos sitiados, nos rodea todo el ejército de Siria. De aquí no salimos si no es en cuadritos. Y muchas veces nosotros vivimos de esa forma. Pasamos tribulaciones, pasamos tempestades, pasamos dolencias, enfermedades, y nos preguntamos: ¿y ahora qué hago? Y una vez que recordaste todos esos problemas que a lo mejor hemos pasado o estamos pasando, abramos nuestros ojos, por favor, o sea, cosas se duerman. Y esa es la pregunta de hoy noche: ¿qué haremos ante las situaciones? Y el tema en esta noche es: enfréntate a tus desafíos. Enfréntate a los desafíos que Dios pone en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos muchas de las veces ante cada desafío? Como humanos tenemos muchas reacciones. A veces nos desesperamos, otras veces incluso nos resentimos con Dios por lo que hemos vivido o por lo que estamos viviendo. No sé si te ha pasado en algún momento que estás viviendo una tribulación, una enfermedad, un problema económico, y empiezas a decir en tu mente: pero si yo oro, yo ayuno, yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Y empezamos a reprochar lo que Dios permite que pasen en nuestras vidas. Empezamos a decir, o nos empezamos a resentir con Dios por todas las tribulaciones que pasamos, por todos los problemas que pasamos. Otra de las reacciones puede ser que nos afanamos ante tal necesidad, que nos echamos a depresión, nos sentimos miedo, nos sentimos con temor, con miedo, e incluso
llegamos a sentirnos solos. Este varón vio todo lo que estaba a su alrededor, caballos, todo el ejército de Siria, y no había nadie más allá que su Señor. Señor, ¿y ahora qué haremos? Y este varón, yo creo que se sintió solo ahí con Eliseo. Se sintió solo en ese lugar y le dijo: ¿y ahora, Señor, qué haremos? Pero ¿sabes qué? Hay veces que nosotros también actuamos de una forma diferente, y esa es la forma correcta de actuar, por decirlo así. David, en medio de un gran desafío, de un gran problema, empezó a adorar a Dios, empezó a alabar a Dios y empezó a creer en Dios. Leamos por favor Salmo 23, el Salmo 23, yo creo que todos nos sabemos ese salmo. El Salmo 23. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque andemos en tribulación, en tempestad, en necesidad, en enfermedad, no debemos por qué temer, porque Dios está con nosotros. Y una de las reacciones que te decía que tenemos como humanos es sentirnos solos, pero no es así. Dios nunca se ha alejado de nuestras vidas. Dios siempre está ahí para nosotros. Vamos a leer Malaquías 3:3. Malaquías 3:3. Muchas veces los desafíos llegan a nuestra vida también por parte de Dios. No es a lo mejor una consecuencia a nuestros pecados, por decirlo así, o a nuestras rebeliones, sino que Dios permite que entremos a desafíos, que hayan tempestades en nuestra vida. ¿Para qué? Dice Malaquías 3:3: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrendas en justicia. Dios permite que sus hijos entren en problemas, en dificultades, para limpiarnos, para afinarnos. Cuando los joyeros empiezan a fundir esta plata, este oro, lo que ellos quieren es que todos los minerales que estén ahí, que no sean oro y plata, desaparezcan. Quieren tener plata pura y oro puro. Y Dios quiere que sus hijos sean también puros, que sean limpios, que sean afinados por Él. Y muchas veces Dios permite que entremos en desafíos, en tempestades, en problemas, para poder ser afinados y limpiados por Él. Y la pregunta viene de nuevo: ¿y qué haremos ante esos problemas, ante esas tempestades? Vamos a volver a Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, el versículo 16. Segunda de Reyes 6, 16 dice: Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué haremos? Recibir una palabra de fe de parte de Dios. Muchas veces nuestros pastores nos dan palabras de fe, y a veces Dios es tan precioso, tan hermoso, que nos da palabras de fe que se nos va de la cabeza. O sea, son palabras tan locas por parte de Dios que como humanos muchas veces nos quedamos pensando: ¿y será verdad? ¿Le ha pasado alguna vez que les dieron una palabra, pero de esas salvajes, perdón la palabra, y nos ponemos a pensar: ¿será verdad lo que Dios tiene para mí?
¿Será verdad que Dios puede hacer eso? ¿Será verdad que Dios puede curar el cáncer? ¿Será verdad que Dios puede levantarme de este abismo? ¿Será verdad que Dios puede dar descendencia a mi vida? ¿Será verdad que Dios puede hacer grandes cosas en mi vida? Y la respuesta es sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es recibir esa palabra de fe. ¿Qué haremos ante un problema, ante una tempestad? Recibir esa palabra de fe de parte de Dios. Estamos pasando por necesidad. Dios dice que es el dueño del oro y de la plata. Estamos pasando por enfermedad. Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Lo único que necesitamos es recibir esa palabra de fe y creerla. Creer que Dios tiene el poder más grande que ese problema, que esa enfermedad. Vamos a ir de nuevo a 2 de Reyes 6, versículo 17. Otra de las cosas que debemos hacer es esto. 2 de Reyes 6, 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que vio en un inicio el siervo de Eliseo? Muchos caballos y el ejército de Siria. Cuando oró Eliseo por este varón para que Dios abra sus ojos, empezó a ver el ejército de Dios alrededor de ellos, que los cubría, que los protegía y que los iba a sacar en victoria de ese lugar. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando estamos por una tempestad, lo que nosotros vemos es esa tempestad, es ese problema, es esa necesidad, es esa enfermedad. Pero debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver la gloria de Dios que está alrededor nuestro, que está preparando para bendecir nuestra vida, que está preparando para calmar esa tempestad, la gloria de Dios que está preparando para sanar esa enfermedad, la gloria de Dios que está ahí para cubrir esa necesidad. ¿Qué haremos? Primero recibir esa palabra de fe y luego pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para poder ver su gloria. ¿Y por qué? Porque nosotros al tener miedo por ese problema o tempestad, muchas de las veces cuando algo pasa, algún susto, la primera reacción es cerrar nuestros ojos de miedo, ¿verdad? Y muchas veces pasamos así. Caminamos con nuestros ojos cerrados, sin tener una dirección, sin tener un rumbo fijo, y es ahí cuando perdemos la gloria de Dios, cuando perdemos de vista lo que Dios puede hacer por nuestras vidas. Es lo que pasó con Pedro cuando estuvo en la barca con los apóstoles y vieron de lejos que parecía alguien, un fantasma, y total ha sido Dios, Jesús. Y Pedro le dijo: si eres tú, maestro, permite que yo vaya y camine también en el agua. Jesús le dijo: pues ven. Y Pedro, ni corto ni perezoso, bajó de la barca y empezó a dar pasos. Pero luego su mirada empezó a ver toda la tempestad que había alrededor y perdió su dirección, que era Jesús. En ese momento perdió de vista a Jesús y empezó a ver el problema. ¿Y qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de esa tempestad. Y yo creo que Pedro empezó a cerrar los ojos ahí. ¿Y ahora qué hago? Empezó a hundir y empezó a clamar: ayúdame, Señor. Y antes Jesús no le dijo: ahí te quedas, ¿por qué desconfías? Sino que Jesús le dio la mano a Pedro y lo sacó de ese lugar. Y vamos a leer otra historia también de dos varones que estuvieron con sus ojos cerrados y no pudieron ver a quién tenían a su lado. Lucas 24, del versículo 13 al 17. Lucas 24, versículo 13, y vamos a leer hasta el 17.
Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sigamos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Sigamos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Continuemos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Por qué están tristes? Muchas veces nosotros caminamos con nuestros ojos cerrados y no lo vemos a Dios. No vemos que Jesús, que Dios está de nuestro lado, está ahí al ladito nuestro. De hecho, ahí Dios está al lado suyo en este momento. Dígale a su vecino, codelo a su vecino, abre los ojos, ahí está Dios. Y como te digo, muchas veces caminamos con los ojos cerrados y no podemos ver a Jesús que está ahí a nuestro lado. Somos cristianos que ya tenemos nuestra cotidianidad, por decirlo así. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, alabamos y nos vamos, y hasta ahí paró. Y por eso muchas veces no tenemos esa visión de poder verlo a Jesús. Por eso muchas veces perdemos la dirección, porque únicamente ya estamos entrando a esa cotidianidad de venir a la iglesia, todo lo que pasa en la iglesia, nos vamos y hasta ahí se acabó todo. Pero la comunión con Dios, para poder ver eso, a Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas, debe ser diaria. La comunión que debemos tener con Dios debe ser en todo tiempo. Orar sin cesar, dice Dios. Empezar a leer su palabra día y noche. Empezar a buscarlo más a Dios. ¿Para qué? Para que nuestros ojos espirituales se puedan abrir y poder ver la gloria de Dios que se quiere manifestar en nuestras vidas ante cualquier problema, ante cualquier necesidad que estemos pasando. Leamos ahí mismo en Lucas 24, el versículo 25 y 26, por favor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Muchas veces nos resentimos con Dios. ¿Por qué nosotros hemos pasado por esos problemas, por esas necesidades? Pero sin embargo, Jesucristo mismo tuvo que padecer para que nosotros seamos salvos. Y Dios quiere que sus hijos sigan perfeccionándose día a día. Y por esa razón Dios permite también de que nosotros entremos a esos desafíos, a esos problemas. Y otra de las cosas también, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Es porque estamos hablando únicamente de los problemas y no del poder que tiene Dios para resolver esos problemas. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos saber que estamos viviendo con los ojos cerrados, con nuestros ojos cerrados espiritualmente? De esa forma, de que cuando viene un problema hablamos solo del problema. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora quién me presta dinero? Y empezamos de un lado a otro buscando solucionar el problema. Pero nunca decimos: yo tengo un Dios que puede cubrir esa necesidad. Yo tengo un Dios que puede ayudarme con esto. O tal vez lo decimos, pero ya al final, cierto, Dios también existe. Dios está de mi lado. Dios está ahí. Muchas veces perdemos el sentido. Vamos a ir a Lucas 24, ahí mismo el versículo 30, del 30 al 32. Y ya estamos por terminar. No se duerma. Lucas 24:30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Sigamos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él desapareció de su vista. Sigamos otro versículo más, el 32. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando nuestros ojos se abren, nuestro corazón vuelve a sentir ese fuego de Dios. Cuando nuestros ojos se abren, podemos recordar o decir: Dios estaba ahí en ese problema, en esa necesidad. Dios nunca me abandonó. Y otra vez viene la pregunta: ¿qué haremos? Volvamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes 6, versículo 18, por favor. 18 y 19. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Sigamos el 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Qué haremos cuando estamos pasando por tribulación, por problemas? Pedirle a Dios que nos dé esa estrategia para poder salir de ese problema, de esa necesidad, de esa situación complicada que estamos viviendo. Eliseo oró a Dios y les dijo: Señor, ciégalos. Y Dios los cegó. Y el mismo Eliseo, aquel persona que todo el ejército estaba buscando, él mismo les dijo: vengan, yo no soy la persona que están buscando, vengan, yo los guío. Y los llevó hasta Samaria, a donde estaba el ejército de Israel. Y ahí sí los iban a hacer chicharra todo el ejército de Siria. Pero luego ustedes en casa pueden leer toda la historia. Si se quedaron picados, lean toda la historia, les queda como deber. Así como sabe decir nuestro pastor, ahora les queda como deber. Y la otra semana les tomamos la lección. ¿Qué haremos entonces cuando estamos en problemas, en tribulaciones, en necesidades? Primero, escuchar esa palabra de fe que Dios tiene para nuestras vidas. Luego, pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para poder ver su gloria manifestada en nuestras vidas, para poder reconocer y ver que el poder de Dios es más grande que esa tribulación, que ese problema. Y luego, pedirle a Dios la estrategia para poder salir de esa tribulación y de ese problema. Y en el inicio les pedí que empiecen a recordar esos problemas, esas necesidades. Y yo creo que muchos de nosotros a lo mejor estamos pasando por problemas y por necesidades en este tiempo. Hemos escuchado de parte de Dios en esta noche que lo primero que tenemos que hacer es recibir esa palabra de fe. Y en esta noche Dios quiere concederte lo que tú estás pidiendo. En esta noche Dios quiere abrir puertas para cubrir esa necesidad. Dios quiere darte lo que tú estás necesitando y pidiendo. Luego vimos que tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Y ahí donde estás, yo te invito a que le digas al Señor: Señor, ayúdame a ver lo que mis ojos terrenales no pueden en este momento. Señor, ayúdame a sentir que tú estás a mi lado. Contigo a mi lado, no hay nada que temer.